Bueno, buenas tardes a todos, a los que en este momento estáis de una manera directa siguiendo nuestra charla y también a todos aquellos que posteriormente pues nos podrán ver a través de nuestro canal de YouTube, en donde encontrarán esta conferencia. Desde Enraizados llevamos ya mucho tiempo tratando de difundir y de dar a conocer la doctrina social de la Iglesia. Esta reunión, esta charla forma parte de esa dinámica en la que, como digo, estamos metidos desde hace varios años a través de nuestros cursos de doctrina social que tenemos todos los años, a través de conferencias, etc. Esto forma parte también de ese programa de difusión que desde Enraizados tratamos de llevar adelante. Para la charla esta tarde, que vamos a abordar la encíclica Rerum Novarum, pues contamos con José Castro Velardo, que es el presidente de nuestra asociación, con José Ignacio Echegaray, que es profesor de los cursos de doctrina social de la Iglesia y un estrecho colaborador de Enraizados, y yo mismo, Javier Espinosa, que me ocupo de alguna manera de coordinar los aspectos alrededor de la formación dentro de la Fundación de Enraizados. Hoy, como digo, vamos a tratar de sobrevolar por la encíclica Rerum Novarum, que con la llegada del nuevo pontífice, León XIV, pues de alguna manera se ha vuelto a hablar de León XIII, y tiene sentido, porque seguramente tendrá, el haber elegido este nombre, el nuevo Papa, pues seguramente tendrá un significado importante. Y es bueno también que conozcamos la personalidad y el mundo en el cual se movió su predecesor León XIII. Normalmente nosotros estamos viviendo ahora una época complicada socialmente, para nosotros los católicos muy complicada, una situación a nivel mundial en donde, bueno, pues la Iglesia está dividida, el mundo está dividido, la vida no tiene importancia, en fin, todos los problemas que nosotros en este momento estamos viviendo. Y lo estamos viviendo desde el fondo de esta situación. Y normalmente cuando vemos un problema y lo vivimos tan de cerca y tan en profundidad, pues no vemos la perspectiva, no lo hacemos con la perspectiva necesaria, ¿no?, que deberíamos de hacerlo. Y esta charla nos debe permitir también, al analizar otra situación histórica, con sus paralelismos también, pero con sus diferencias, pues no cabe duda de que nos abre también una perspectiva desde la cual vamos a poder analizar esta situación global de la Iglesia desde una perspectiva un poco más amplia. La Iglesia lleva ya 2000 años y alguno más de historia, de una historia muy rica, con sus sombras, con sus luces, y bueno, y ahora estamos viviendo un momento en nuestra historia, un momento concreto, ¿no? Pero no es el único ni ha sido el peor, y esto nos puede ayudar también a esa perspectiva, ¿no? A tomar el problema con una cierta altura. Hablar de León XIII, yo creo que es un papa por descubrir también para muchos. León XIII podemos decir en principio que tuvo un papado longevo, 25 años, superado solo por San Juan Pablo II, que estuvo 26, y por su predecesor, Pío IX, que estuvo 31 años. O sea que los tres papas más longevos los hemos tenido, dos en el siglo XIX y San Juan Pablo II en nuestro siglo. Normalmente claro, León XIII se encontró con una situación que vamos a tratar de analizar, que dio como consecuencia el haber publicado esta encíclica Rerum Novarum. Pero normalmente cualquier circunstancia histórica no se presenta en el momento determinado de un día para otro. Suele ser la consecuencia de una evolución, de muchos problemas, de un largo periodo de transformaciones en la sociedad más o menos profundas. O sea que conviene, cuando analizamos un cierto problema histórico, conviene también conocer un poco sus antecedentes. Y en este caso, que vamos a analizar el contexto en el cual fue escrita la encíclica Rerum Novarum, debemos también de hacer una visión un poco de conjunto y retroceder en la historia casi 2 siglos, porque toma un impulso nuevo y es un hito importante en la historia de la humanidad también,
lo que ocurrió a principios del siglo XVIII, entre los años 1710 y 1720. Ahí aparecen dos fenómenos que son clave para entender la historia a partir de ese momento y para entender la historia también de nuestros días. Dos elementos fundamentales para ese análisis. Uno de ellos es la Ilustración y el otro es la masonería. Ilustración y masonería van de la mano desde el momento, y fijaros que la Ilustración empieza a manifestarse en el año 1715 y en el 1717 de alguna manera toma cuerpo también la masonería en Inglaterra, con la constitución de James Anderson, en donde pone un decálogo, vamos, bastante más que un decálogo, ¿no?, de lo que en realidad era la masonería. Por lo tanto, analizar la masonería y la Ilustración creo que se pueden casi meter en el mismo saco para nuestro estudio, ¿no?, porque tenían muchas cosas en común. Una de ellas, y quizá la más importante, es que la razón es la única vía para conocer la verdad. La Ilustración y la masonería se anclan en la razón y desprecian totalmente la fe y cualquier otro conocimiento que la razón no sea capaz de explicar. Creen en un ser superior, y esto a veces se ha transformado a lo largo de la historia pues en esa capa de dulzura que a veces se nos trata de vender cuando se nos habla de estos movimientos, ¿no? Creen en un ser superior, pero no creen en Dios. Creen en un ser superior que la razón puede, desde su libertad, puede llegar a intuir o puede llegar a precisar, ¿no? El gran arquitecto de la masonería. Hablan también de que la ciencia es el motor del desarrollo, es el motor del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Hablan de la fraternidad. La masonería tiene un concepto de la humanidad muy global y nos quiere mantener a todos como hermanos. Y este también es esa capa de cordero con la que se visten de vez en cuando, ¿no? Existe un Dios capaz de crearlo todo, de dominarla, pero, y luego además, pues eso, todos somos hermanos y conviene que nos amemos todos y que todos vayamos de la mano, ¿no? Entonces, en este contexto, la Iglesia es su principal enemigo, porque el fondo y el punto de apoyo fundamental de la masonería es la razón. Entonces no puede competir con la Iglesia, que se apoya en la fe, pero también en la razón. Para la Iglesia, fe y razón van de la mano. No se puede entender una sin la otra. Y esto para los masones y para los de la Ilustración realmente es muy fuerte. Y de hecho la Iglesia, desde el primer momento, es uno de sus enemigos fundamentales. Y hoy sigue siéndolo. Porque cuando hablamos de Ilustración y sobre todo de masonería y del predominio de la razón, esos son elementos que todavía hoy podemos encontrar en las circunstancias que nos ha tocado vivir. Fijaros cómo será el tema, que la Revolución Francesa está llevada de la mano de estos dos movimientos, de la Ilustración y de la masonería. Y de hecho, además de luchar contra el absolutismo, que realmente era una situación complicada para la sociedad en aquel momento, un elemento fundamental y un objetivo fundamental en la Revolución Francesa fue destruir a la Iglesia. Y de las primeras medidas que se toman en el directorio van contra la Iglesia, contra las religiones, contra los movimientos religiosos, contra los sacerdotes. Y cuando acaba la Revolución, 3 o 4 años después, la Iglesia había casi desaparecido de Francia, un país eminentemente católico. Luego la Revolución Francesa fue el primer, además de la Vendée, que fue el primer martirologio probablemente de la historia moderna, la Revolución Francesa fue un ataque constante y un ataque feroz a la religión católica. Luego este es un elemento que en el punto de vista, digamos, desde el punto de vista ideológico, León XIII se encuentra. Se encuentra también con una nueva burguesía que se hace con los medios de producción, con el capital, con los capitalistas. Capitalistas que venían, bueno, pues de los artesanos antiguos, venían también de los comerciantes. El comercio con América pues hizo que muchas de las personas se enriquecieran y cambió un poco el paradigma económico. Hasta entonces la riqueza en sí era lo que valía, es decir, uno era rico y era rico y ya está, y gastaba a partir de ahí. Por eso los nobles, muchos de ellos, pues pasaban dificultades económicas, pero ellos eran ricos.
Sin embargo, el nuevo paradigma no es ese. El nuevo paradigma dice: la riqueza me sirve para producir más riqueza. Por lo tanto, se establece una dinámica, una espiral enorme, en donde la riqueza cada vez es mayor y más concentrada en unos pocos, ¿no? De manera que aparece, bueno, todo esto, hemos hablado de los elementos que provocaron la industrialización, los nuevos inventos, los avances tecnológicos, etcétera, pues hacen la aparición de máquinas, allí aparece el primer movimiento industrial de la historia de la humanidad. Y ese movimiento industrial, unido al capital, pues produjo grandes problemas de tipo social con los que se encontró la Iglesia en aquel momento. Produjo grandes inmigraciones del campo a la ciudad. Esto fue un problema enorme desde el punto de vista también de las propias ciudades, que no estaban preparadas. Y se crearon guetos alrededor de las ciudades en donde vivían hacinados pues, los proletarios, los obreros. La sociedad y estos obreros pues, vivieron situaciones muy injustas, ¿no? Vivieron con unas jornadas de trabajo larguísimas, unos salarios muy bajos, los derechos laborales, por supuesto, no existían leyes alrededor de estas situaciones, etc. Y se produjeron, por lo tanto, grandes diferencias sociales, ¿no? Y además de eso, pues también se destruyeron algunas instituciones muy importantes. Se destruyó la familia, sobre todo la familia campesina, que era un núcleo fundamental para cohesionar aquella sociedad que hasta ese momento habíamos visto, ¿no? Se destruyeron los gremios y el León XIII en su encíclica habla de eso y se queja y se duele de que eso se hubiera destruido. Y se destruye la autoridad de la Iglesia, una Iglesia que había estado unida, bueno, pues también quizá con algunos problemas, había estado unida al poder, había tenido mucho poder y a partir de ahora su influencia es mínima, ¿no? A mediados del siglo, la encíclica se escribe en el año 1891, pues a mediados del siglo XIX aparece el marxismo. Ya había tenido previamente síntomas el socialismo, pero un socialismo moderado, muy dialogante, pero es con Marx y con Engels que llega el socialismo duro, el socialismo puro, en el cual para ellos, pues bueno, ya lo veremos, la lucha de clases, la eliminación de la familia como estaba conocida, de la propiedad privada, etc. Y a todo esto, dentro en el interior de la Iglesia también tenía sus problemas. También León XIII se tuvo que encontrar con una división, porque dentro de la Iglesia también había partidarios, bueno, pues más tendentes hacia la izquierda, hacia el socialismo, otros más hacia la derecha, y en realidad había una división, como la que hoy también nos encontramos. La Iglesia se encontró con estas fuertes ideologías de las que hemos hablado, la Ilustración y la masonería, con ataques feroces y brutales hacia la propia Iglesia. Por lo tanto, era una situación complicada ideológicamente, socialmente, una nueva clase social que acababa de aparecer y que irrumpía de una manera brutal, que era el proletariado, y ante esa situación, desde mediados del siglo XIX, tenemos un primer papa que es Pío IX, que aborda la situación desde una posición firme y no muy dialogante, para enfrentarse con esta situación con la que la Iglesia se encontraba. Sin embargo, León XIII fue menos, trató de dialogar, trató de abrirse a la sociedad, pero con un principio muy firme, que era la visión cristiana e integral del hombre. Y eso lo defiende León XIII a lo largo y ancho de su pontificado. Es verdad que nosotros vamos a hablar de la encíclica Rerum Novarum y que León XIII, y que casi se le conoce exclusivamente por esta encíclica, pero León XIII escribió 86 encíclicas. O sea, una barbaridad. Y escribió encíclicas de teología, escribió encíclicas marianas, referidas a la educación, encíclicas de todo tipo, y también de tipo político, bastantes, escribió por lo menos 8 o 9, en donde habló del origen del poder, origen cristiano del poder. Tiene una encíclica importante que es Humanus Genus, en donde critica y aborda el problema de la masonería tan importante con el que él se encontró. Tiene encíclicas que hablan de la constitución cristiana del Estado, de los deberes del cristiano, etcétera, etcétera. Es decir, que la Rerum Novarum no es la única encíclica con la que el pontífice abordó estos problemas. Lo que ocurre es que en la Rerum Novarum
sí fue un análisis global de toda la situación. Y así como las otras han sido análisis parciales, cuando hablaba del poder, de la línea del poder, o hablaba de cómo era el Estado, en este caso hace un análisis global de esta nueva situación, y la encíclica es muy importante porque es el principio de nuestra doctrina social de la Iglesia, es la primera de ellas, pero en la que se condensan también todos los principios que luego se van a ir desarrollando a lo largo de la historia de la doctrina social de la Iglesia. De ahí la importancia que tiene esta encíclica y la importancia que tiene también la figura del Papa León XIII, que yo creo que ahora la vamos a conocer más a partir de la llegada a Roma, al pontificado de León XIV. Porque yo creo que no solamente León XIV ha elegido, perdón, desde mi humildad y desde mi poco conocimiento, pero yo creo que la figura de León XIII ha debido de iluminar en su globalidad la idea del Papa León XIV, que no es un Papa, León XIII no fue solamente un Papa de tipo social, sino que abordó en toda su globalidad y en toda la profundidad la problemática con la cual se encontró en aquellos momentos. Una revolución industrial importantísima y una degradación social también muy importante y un ataque contra la Iglesia furibundo también. Es decir, que son situaciones que probablemente en muchos casos se podían asimilar a lo que hoy nos está ocurriendo. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo del desarrollo de esta charla y probablemente de posteriores comentarios que podamos hacer en los chats que tenemos abiertos para poder seguir hablando de la doctrina social de la Iglesia. Yo no me voy a entretener más, esta es la introducción que quería mostraros para enmarcar cómo aparece la encíclica Rerum Novarum, en qué mundo, en qué situación social aparece, y ahora vamos a analizarla con José Castro y con José Ignacio Echegaray, y vamos a ir abordando distintos temas que se abordan en la encíclica. Vamos a hablar de cuál es la denuncia que hace la Iglesia de aquella situación, cómo analiza la propuesta marxista para enfrentar ese problema, qué propone la Iglesia como soluciones para aliviar aquella situación, qué papel juega el Estado en todo esto, o cuál papel debe jugar, y cuál es la importancia que la Iglesia le da ya desde aquel momento a las asociaciones. Entonces, si queréis, y para poder continuar con la exposición, pues vamos a hablar de cuáles son los aspectos que la encíclica denuncia y cuál es lo que propone el marxismo y, a su vez, cuál es la crítica que la Iglesia hace de esa situación. Así que adelante y os dejo la palabra en el orden que queráis y como queráis. Y a vosotros los que estáis escuchando, pues si tenéis alguna duda o alguna pregunta, por favor, le dais a la mano que tenéis ahí en vuestra pantalla y las iremos abriendo al final de la charla. Adelante. Bueno, pues si quieres empiezo yo, José. Bueno, la verdad es que Javier nos ha descrito el marco en el que se produjo esta encíclica Rerum Novarum y los antecedentes, y ahí ya muy poquito tenemos que decir. Yo creo que lo que se encuentra en el momento que el Papa León XIII hace la encíclica, lo que se encuentra pues, es precisamente que la situación social desde el punto de vista laboral ha cambiado por completo. Las relaciones entre trabajadores y empresarios, o patrones, como les llamaban entonces, pues ha cambiado totalmente porque la situación, de acuerdo con la descripción que ha hecho Javier, pues había cambiado por completo. Sí es cierto que el Papa le da una importancia tremenda a la desaparición de los gremios artesanales, porque decía que los gremios, pues aparte de regular su situación laboral, defendía también sus derechos. Entonces, desaparecen los gremios y además desde los poderes públicos no se sustituyen por nada. Con lo cual, ¿qué es lo que se encuentra el Papa? Pues en una situación del proletariado, esa nueva clase social que nace entonces, bueno, pues que está totalmente desasistida. ¿Por qué? Pues porque la riqueza está concentrada en pocas manos y el resto
pues hay una inmensa mayoría que están prácticamente en la pobreza. Pues esa es la situación que se encuentra León XIII y por eso decide que tiene que escribir la encíclica Rerum Novarum, bueno, porque la Iglesia siempre ha estado al lado de la sociedad y siempre ha querido buscar soluciones para los grandes problemas que ha tenido la sociedad, y en aquel momento, con la revolución industrial, pues se encuentra que tenía un grave problema social y laboral, fundamentalmente laboral, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en aquel momento el marxismo, el socialismo, da soluciones, pero la encíclica que lo aborda, y lo aborda desde mi punto de vista de una manera muy sencilla y muy fácil de entender, dice, vamos a ver, el socialismo, ¿qué es lo que nos propone? Lo que nos propone es que desaparezca la propiedad privada, y que la propiedad privada pase a ser comunal, y dentro de la comunal, pues que lo administre el municipio, la nación o el poder público que sea, pero con eso hace desaparecer totalmente la propiedad privada. Y a continuación da una serie de razonamientos porque rechaza totalmente esa ideología, esa teoría, y da una serie de razonamientos por los cuales no es válido defender al obrero a través de los ideales socialistas. Y dice, supongamos que un obrero que con su trabajo se gana su sustento, alimenta a su familia, pero todavía es capaz de hacer un pequeño ahorro y con el tiempo pues acaba teniendo una propiedad. Puede ser su casa, puede ser un huerto, lo que sea. Dice, bueno, ¿con qué legitimidad nadie le va a quitar a ese obrero la propiedad de nada? Con lo cual, la Iglesia ahí, de una manera muy sencillita, viene a defender totalmente que la propiedad privada se tiene que respetar. No solamente se tiene que respetar, sino que además dice que es una solución que daña a aquellos a los que el socialismo pretende defender. Porque, claro, la poca propiedad que puedan tener se la va a quitar. Entonces, desde ese punto de vista, rechaza totalmente. Y deja muy claro la encíclica que dice que la propiedad privada ha de ser absolutamente inviolable. No se puede atentar contra la propiedad privada. Y es más, dice que el Estado tiene que asegurar por todos los medios que la propiedad privada no va a ser atacada ni va a ser violentada. Y bueno, yo creo que eso es un poco el panorama que dibuja la encíclica Rerum Novarum en cuanto a estos temas. No sé, puedes añadir alguna cosa más seguramente. Bueno, lo habéis sintetizado muy bien. Pues Ignacio también ha profundizado ya en algún aspecto muy relevante, ¿no?, de la crítica a esa solución socialista. Quizás simplemente leer lo que dice la misma encíclica para acabar de entenderla, ¿no? Dice en su número 33 que la situación es que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Seguramente será un pelín exagerado si queremos el lenguaje, pero esta era la situación a la que se enfrentaba o quería enfrentarse la encíclica. Y a mí, como muy bien ha señalado Javier, pero me gustaría enfatizar, es que la causa se encuentra indudablemente en esa revolución también marxista, pero es anterior. Y habla en concreto el Papa de la violencia de las revoluciones, que ha dividido a las naciones entre la clase poderosa, rica, y una multitud desamparada y débil dispuesta al alboroto. Esto lo dice también en el número 33. Perdón, que antes no sé si me he equivocado. Lo que he dicho antes lo dice en el punto número 1, que a lo mejor me he equivocado de número. Y en el número 31 vuelve a decir cuáles las cosas mínimas que pretende defender, ¿no? Pues lo primero es librar a los pobres obreros de la crueldad de los ambiciosos, que la jornada diaria no se prolongue más horas de las que permitan las fuerzas, cuidar a los niños, que no entren en los talleres antes de que la edad haya dado el suficiente desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su alma. Es decir, que es capaz de señalar los problemas reales que existen. Es una encíclica, por tanto, realista, que no niega ciertas críticas justas que podía hacer el socialismo a una determinada realidad, pero que efectivamente lo que no aprueba son las soluciones que este socialismo pretende establecer.
y creo que también, aunque seguramente lo abordaremos más tarde, frente a un deseado mundo ideal en donde el poder político, el Estado, lo soluciona todo, lo que invita es a la intervención de la sociedad, de tal manera que deben ser las agrupaciones de los trabajadores y de los empresarios o patronos los protagonistas de la solución. Y invita mucho al Estado a limitar su poder e invita a que no nos durmamos pensando que papá Estado nos lo va a solucionar los problemas. Lo que existen problemas son reales, son graves, pero los propios trabajadores deben solucionarlos, indudablemente en cooperación con los poderosos también y con los que tienen con los medios económicos en propiedad. Incluso llama la atención que dice que, por ejemplo, los trabajadores pagan demasiados impuestos y que este es uno de los problemas. Es decir, que el problema no solamente se lo está diciendo a los empleadores, que sí, que también cometían injusticias, sino que también está diciendo que al propio Estado que no le puede robar la mayor parte de los recursos a los trabajadores vía fiscal, ¿no? A mí me parece un análisis muy realista, muy sensato y muy justo de la situación, pero es importante que nos sumerjamos en aquellas condiciones para entender del todo la encíclica. Es curioso también porque, por un lado, el hecho de que acepte la propiedad privada como inviolable, como decía José Ignacio, que además la propiedad privada ya está, es un derecho natural de la persona. Ya en los 10 mandamientos está escrito no robarás. El no robarás lleva implícito que tienes que tener algo, es decir, que la propiedad privada está inscrita, está en nuestro propio corazón con la ley natural. Y esto le ha hecho llevar a los socialistas pensar que la Iglesia se pone de manos de los ricos. Por otro lado, como el capital, los liberales, etcétera, pues quieren limitar la acción del Estado, y la encíclica también, como veremos ahora, pues le da un cierto protagonismo al Estado también, pues ahí se encuentra entre las dos aguas del liberalismo y capitalismo, que es donde se ha tratado y donde todavía hoy hay movimientos que se inclinan la balanza a un lado y a otro, cuando la doctrina social de la Iglesia en absoluto jamás ha querido ser una solución política ni una solución económica a ningún problema. Simplemente ha querido la Iglesia ilustrarnos, formarnos, sobre todo los laicos, y ser luz del mundo, que es lo que se pretendía también León XIII con su encíclica. Sí, demos un paso más y vamos a ver qué otras aportaciones dice la encíclica que la Iglesia puede hacer. José, venga, ya que tenías la palabra. Bueno, al final, respecto de la Iglesia, a mí lo que me llama también la atención, no sé si es por ahí por donde planteabas, pero la necesidad de Dios y de lo espiritual para resolver los problemas. A veces da la sensación pues, de que Dios no tiene nada que decir en estos temas, ¿no? Del salario justo o de las horas en las que uno debe trabajar o las demás condiciones. Y lo que nos invita la encíclica es a reflexionar precisamente lo contrario, que si no damos cabida a esa parte espiritual y a Dios en estos problemas, sin necesidad de, lógicamente, acudir a un fideísmo, que la fe va a dar una solución práctica, una receta para encontrar la solución, pues no se va a poder realmente a resolver los problemas, ¿no? Y yo creo que también hay distintos aspectos de la encíclica, distintos pasajes en los que critica ese, podríamos llamar, laicismo de aquel momento, ¿no? Tratando de excluir la participación de los católicos como católicos e incluso de la misma Iglesia como institución en la solución de los problemas. Claro, ten en cuenta que lo que decíamos antes, que estaba sometido a una presión y a un ataque furibundo por parte de la masonería, por parte de toda la clase política de la época, ¿no? Entonces él incide mucho, efectivamente, en la encíclica, en la trascendencia, en los aspectos religiosos de la vida, etcétera. Es decir, para mí es uno de los puntos fuertes de la encíclica, ¿no? El hecho de darle trascendencia y de respetar la religiosidad de las personas. José Ignacio, si aportas. Sí, la verdad es que incluso, y vamos, cito casi literalmente, ¿no? Dice, la propia encíclica dice que hay muchas cosas en el obrero que se han de tutelar con la protección del Estado. Es una de las veces que habla de la protección del Estado.
que ya veremos luego que no es tanto, ¿no? Y ahí lo que cita directamente son los bienes del alma. Y dice literalmente, el alma es la que lleva impresa la imagen y semejanza de Dios. Es decir, lo que nos está diciendo la encíclica desde un principio es que la solución está en la Iglesia. La solución está en apoyarnos en los principios y en los valores de la doctrina de la Iglesia. Es más, afirma con bastante rotundidad que fuera de eso va a ser imposible encontrar una solución. Por eso apela en muchas ocasiones a la instrucción religiosa de los obreros. Dice que es muy importante que a los obreros se les dé una instrucción religiosa y por eso habla de descansar el festivo, no solamente porque necesita un descanso el obrero, sino también porque tiene que dedicarle tiempo a Dios y tiene que dedicarle tiempo a la religión. Con lo cual, yo creo que nos está diciendo de una manera muy clara, bueno, aquí hay teorías, hay socialismo, hay marxismo, tal, bueno, dan una serie de soluciones que no las encontramos viables, ni mucho menos, pero es que además lo que decimos y afirmamos rotundamente, lo dice la encíclica, es que tiene que ser una solución a través de los principios y los valores de la doctrina social de la Iglesia. Y fundamentalmente aquí también hay una referencia al respeto a la familia. Si vemos tanto ataque actual a la familia, no es más que un intento de desvincular al hombre de sus raíces, de convertirnos en seres individuales que no tenemos ninguna raigambre y que por tanto pues, nos pueden, entre comillas, usar más fácilmente, ¿no? Cuando alguien está más enraizado, es más difícil de ser manipulado porque tiene unas raíces fuertes, familiares, y en cambio cuando se ataca tanto a la familia, pues es más difícil, ¿no? Que el hombre pueda responder a ataques que vienen de fuera. Y también la encíclica pues dice que un pilar fundamental es el respeto a la familia, que no por ser un valor católico deja de ser universal y natural, porque evidentemente está basado en la ley natural y en la concepción racional de la persona. De hecho, el marxismo, incluso antes el marxismo, uno de sus problemas que atacó en principio fue la familia. Uno de los aspectos de la sociedad que atacó de un modo más violento fue la familia, porque la familia, como dice José, hace que la sociedad tenga unas raíces y que el hombre pues mire un poco más hacia arriba, pero también la familia está muy relacionada con la propiedad privada. Es decir, la familia necesita imperativamente propiedad privada. Por eso Marx dice también, nos tenemos que cargar la familia porque no es posible propiedad privada, no es posible que no haya propiedad privada con familia. O sea que este es un tema también. Hay otras aportaciones que yo quería también resaltar y es que hace mucho hincapié en el diálogo patrono-obrero. En ese diálogo para él es clave porque León XIII fue un papa dialogante y durante toda su magisterio ha tratado de abrirse al mundo, pero desde el diálogo y desde los principios. Por eso cuando defiende la trascendencia del hombre está hablando de su dignidad. Arraiga profundamente en esta encíclica la dignidad del ser humano, ¿no? Cuando habla de esa trascendencia. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Perdona una cosa, sí, Javier, sí quería, porque yo creo que también es importante. Dentro de la solución que propone la Iglesia, desciende un poco más a un plano más práctico y dice, la Iglesia puede poner en sintonía a través del diálogo, puede poner en sintonía a los ricos y a los proletarios. Y dice, ¿cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, que cada uno cumpla con sus deberes. Y luego enumera cuáles son los deberes de los obreros y cuáles son los deberes de los empresarios. Y de esa manera hace una enumeración bastante amplia, con lo cual dice, si todos cumplen con sus deberes, la solución está ahí. ¿Verdad? Que la solución no es que sea complicada, lo que es complicada es la sociedad y lo que es complicado son los gobernantes. Muy bien, pues si queréis también hace alguna referencia y quiere reivindicar el papel que la Iglesia ha tenido en la conformación de las sociedades anteriores. Ha sido un peso pesado en constituir las sociedades y el desarrollo de las sociedades en las épocas anteriores, ¿no? Y ahí dice también el Papa que la Iglesia puede continuar siendo ese elemento
capaz de dar coherencia y consistencia a nuestra sociedad, ¿no? Bueno, ¿qué apunta en la encíclica con respecto al papel del Estado? ¿Qué papel jugaría el Estado? Porque aquí hay un punto clave, ¿no? El Estado, por un lado, el capitalismo y el liberalismo dicen que no debe actuar para nada, y por otro lado está el marxismo, que dice que el Estado es todo y que fuera del Estado no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la Iglesia y en concreto qué es lo que dice la encíclica Rerum Novarum en cuanto al papel del Estado? Aunque algunas cosas ya las hemos ido adelantando, ¿no? Sí, Pepe. Bueno, a mí me gustaría insistir, porque creo que hoy el problema es que el Estado interviene constantemente en nuestras vidas, en independencia de que estemos hablando ahora de cuál debe ser su papel, que su primer papel es respetar la libertad. Es decir, que no es justo, nos dice el punto 26, que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado. Lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible. Y añade luego un poquito más adelante. No obstante, los que gobiernan deberán atender a la defensa de la comunidad y de sus miembros. Si se ha producido algún daño al bien común o a los intereses de cada una de las clases que no puede subsanarse de otro modo, deberá afrontarlo el poder público. Por ejemplo, si hay tumultos de obreros, si hay huelgas exageradas, si la clase patronal oprime a los obreros, si se daña la salud con un trabajo excesivo, las leyes deben intervenir, pero no debe ir más allá. Porque yo creo que es una encíclica muy realista y vemos que la intervención del Estado, desgraciadamente, por intervenir y regular absolutamente todo, no soluciona los problemas, sino que los problemas se solucionan desde la base, mediante un diálogo enriquecedor, en donde unos y otros se dan cuenta de que no son enemigos y por tanto no se deben enfrentar por el odio, sino que tienen un fin común, que es construir la sociedad, construir el bien común pues, de la empresa, de la nación, etcétera, y se tienen que poner de acuerdo. Y por tanto yo creo que el primer papel del Estado es eso, el respeto, y máximo hoy, quizás en el siglo XIX a lo mejor puede decir otras cosas, pero hoy el respeto a la libertad tanto del individuo como de las agrupaciones naturales en las que el individuo se incorpora, principalmente la familia, y luego todas las demás realidades, ¿no? Perdonad un momentito, para todas las personas que estáis asistiendo a la charla, deciros que no podéis participar de un modo directo, y esto lo sentimos mucho, pero sí podréis plantear preguntas al final de la charla. Para ello, os invito a que deis en la mano que tenéis ahí en vuestra pantalla, levantar la mano, y a nosotros nos indicará que queréis hacer una pregunta, y al final de la charla os daremos paso. Muchas gracias. Adelante, José Ignacio. Sí, efectivamente, la encíclica lo que resalta de una manera muy resumida es eso, que el Estado tenga un papel subsidiario, que no sea protagonista en las relaciones, en el conflicto entre proletarios y empresarios, y que solamente debe actuar cuando verdaderamente pues, se cometen abusos, o bien por parte de los empresarios o bien por parte de los trabajadores. Y uno de los casos que menciona la encíclica, de donde que el Estado debe proteger, o favorecer al proletariado, dice que la riqueza nacional proviene del trabajo de los obreros. La equidad exige que las autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletariado para que éste reciba algo de lo que aporta al bien común. O sea, que incluso dice, oye, si son los que están produciendo la riqueza, hombre, algo habrá que devolverles. O sea, que desde ese punto de vista, yo creo que también está invocando criterios de justicia muy claritos. Yo veo también que la Iglesia, en esta parte de la encíclica, como León XIII ya nos va abriendo caminos de lo que serán luego los principios que ha concretado la doctrina social de la Iglesia a lo largo del tiempo, porque también les dice que el Estado debe de velar por el bien común tanto material como moral. Es decir, porque no pierde de vista lo que decíamos al principio, la concepción del hombre como ser integral, como un ser de cuerpo y espíritu. Por lo tanto, por un lado tiene que ya respeta la dignidad del ser humano desde el principio de la encíclica, y ahora cuando está hablando del Estado habla de lo que vosotros estáis diciendo, de la subsidiariedad,
El Estado debe de participar cuando la sociedad civil o las personas no lleguen, pero sin embargo sí le encomienda que debe estar pendiente del bien común tanto material como moral, velando por medio de las leyes, etcétera, pues para que las cosas funcionen. E incluso, como decías, José, tú antes, pues eso, evitando esos impuestos tremendos que perjudican y que van contra la libertad del propio obrero, es decir, contra el bien común de la sociedad, ¿no? Sí, efectivamente, en el punto 23, que es el que señalas tú, Javier, a mí me resulta significativo, y si lo comparamos con nuestra realidad, porque dice que debe velar por la probidad de las costumbres, es decir, que las costumbres sean buenas, ¿no? Creo que va a haber algunas fiestas en este mes, desgraciadamente no demasiado buenas, promovidas por el poder público. La recta y ordenada constitución de las familias, pues vemos cómo hoy en día, desgraciadamente, desde el poder se ataca gravemente a la familia. La observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas, vuelvo a insistir, y su equitativa distribución, los progresos de la religión y del comercio. Y otra cosa que señala también es la necesidad de que haya ese descanso dominical que permite cultivar el alma, la familia y, bueno, pues el descanso, ¿no? Cosa que también, pues seguramente chocará con la mentalidad de algunos en estos momentos. Muy bien, pues yo creo que este tema lo hemos más o menos sobrevolado y, repito, si alguien quiere hacer una pregunta puede hacerlo a través de levantando la mano. Hay un aspecto también que me gustaría que comentáramos, aunque sea superficialmente, porque luego San Juan Pablo II lo vuelve a recoger en la Laborem Exercens, que es el tema del salario, el tema del trabajo. Es decir, ¿qué consideraciones hace la encíclica alrededor del salario? Bueno, hace una muy necesaria, que es que el empresario no puede considerar que ha pagado un salario justo simplemente, entre comillas, por pagar un salario de mercado, ¿no? El mercado paga esto, pues yo con pagar esto ya estoy haciendo lo que hace todo el mundo, sino que hace referencia a que sea un salario digno, de tal manera que el trabajador pueda mantenerse él y su familia pues con lo mínimo. Tampoco habla de hacerle rico, pero sí que pueda, digamos, ahorrar para el día de mañana pues poder mejorar su situación. Yo creo que este es un aspecto clave. Es más, lo que viene a decir no solamente el salario de mercado, sino lo que viene a decir es que no basta que se determine en un contrato ese salario entre obrero y patrón, ¿no? Es decir, que el obrero también lo acepta. No basta con eso, eso no es legítimo, que el obrero acepte una situación de ese estilo, ¿no? Pues Ignacio. No, efectivamente, no basta con que se plasme el salario en un contrato, porque muchas veces, y sobre todo estamos hablando de aquella época, pues el poder de los empresarios, de los patrones, pues era un poder al que sometían a los obreros. Entonces el obrero no tenía más remedio que firmar el contrato y admitirlo. Por eso en algún momento la encíclica, la Rerum Novarum, habla, cuando está hablando de cuál es el papel del Estado en todas las relaciones de trabajadores y empresarios, pues precisamente habla que esto, el salario y las condiciones de trabajo, pero fundamentalmente habla del salario, tiene que ser por mutuo consentimiento. Es decir, que tiene que ser aceptado por el obrero, pero siempre y cuando le parezca que es un salario justo, ¿eh? Porque incluso dice José Ignacio que si por necesidad el obrero acepta un salario injusto, está soportando violencia. Efectivamente. Es decir, que es una violencia. Pero luego hay otro aspecto que me gustaría a mí resaltar, que dice que en el trabajo tiene, digamos, dos vectores, dos componentes. El componente personal y el componente necesario. El componente personal es que el trabajo es necesario para la persona y, por lo tanto, la persona es un hecho personal. Pero luego habla también del necesario, porque el salario, aparte de ese concepto, de ese aspecto, digamos, de trabajo personal, también es necesario para el sustento del propio empleado, ¿no? Y aquí tiene un paralelismo con la Laborem Exercens de San Juan Pablo II, en cuanto a que él habla del aspecto subjetivo y el aspecto objetivo del trabajo, que tiene mucha similitud y mucho paralelismo y hace un estudio mucho más profundo, pero con esta misma filosofía de razonamiento. El salario es un tema complicado. Es un tema complicado y
Y me consta que en algunos casos he tenido relaciones con empresarios para tratar este tipo de cosas y a veces no es fácil. Y en la vida actualmente tenemos una problemática muy complicada, porque desde luego el salario, en teoría, en un concepto, digamos, de sociedad, quizá no como el actual, debería ser suficiente para que la familia pudiera vivir normalmente. Dignamente. El salario de una persona debería ser suficiente para mantener una familia. De hecho, lo fue hace 60 años, con las circunstancias que fueran, pero en la casa trabajaba una persona y en esa casa vivían 3, 4, 5, tenían casa en propiedad, etcétera, etcétera. Hoy esa situación es complicada, incluso para los empresarios que quieran ser honestos y que quieran practicar una doctrina según la Iglesia, ¿no? No es fácil. Trabaja el hombre, trabaja la mujer, así incluso así no llega. Hoy día un autónomo pues se encuentra con dificultades muy grandes para poder atender estas necesidades. Por lo tanto, es un tema en donde realmente el Estado debe intervenir, pero que la situación se ha complicado mucho y que no solamente afecta a estas relaciones contractuales empresario obrero, ¿no? Afecta también al estilo de vida de cada uno. Yo estoy viendo ahora anuncios y todos lo estamos viendo, pues que están anunciando las comidas de animales como si fueran, bueno, pues una familia también tiene que honestamente plantearse un modo de vida honesto, un modo de vida sencillo, en fin. Es complicado el tema del salario, pero bueno, lo abre, lo plantea y lo que dice es que no vale solamente con que el obrero y el patrono lleguen a un acuerdo, sino que tiene mucho más enjundia y invita a que se profundice también en este aspecto. Sí, y finalmente la encíclica, estamos a punto de acabar ya el tiempo. Yo insisto a los que estáis viéndonos, si tenéis alguna pregunta, pues la podéis plantear haciendo clic en la mano que tenéis ahí en la pantalla. Vamos a hablar ahora de las asociaciones, porque la encíclica invita a las asociaciones. Y en particular hace hincapié en las asociaciones de corte católico. El por qué y el para qué de este tipo de asociaciones. Adelante. ¿Qué podemos... Sí, porque efectivamente habla de las asociaciones, incluso empieza a hablar de sociedades de socorros mutuos, pero luego al final acaba diciendo que la solución, primero dice que las asociaciones son muy convenientes, incluso habla de asociaciones de obreros y asociaciones mixtas, pero dice que son muy convenientes. También luego habla de asociaciones privadas, porque hay públicas y privadas, pero y las privadas también dice una cosa que es muy importante, y es que no está en el poder del Estado el impedir la existencia de estas asociaciones privadas. Cuando hemos hablado de la injerencia del Estado en los asuntos laborales, ¿no? Pero entonces, al final lo que dice es que, bueno, pues las asociaciones son importantes, son muy necesarias, pero las asociaciones tienen que estar auspiciadas bajo los principios y bajo los valores de la Iglesia, de la religión católica. Dice que es la mejor manera de que una asociación, bueno, pues lleve a cabo sus fines y sus objetivos sin grandes problemas, ¿no? La verdad es que esto es una situación que se repite a lo largo de toda la encíclica, no solamente hablando de las asociaciones, sino que en varios capítulos y en varios números habla de que la solución está en aplicar los principios de la doctrina de la Iglesia. Y en las asociaciones también dice exactamente lo mismo. Yo creo que en este sentido, aunque no están citados expresamente, pues se recogen los que luego el compendio de la doctrina social de la Iglesia ha señalado como principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que son el respeto a la dignidad de la persona, lo hemos podido ver cuando se habla de los derechos de los trabajadores y también el respeto a la propiedad privada de todas las personas, cuando habla también de la solidaridad, al final critica el odio del socialismo, porque al final todos somos hermanos y todos tenemos que buscar el bien, tanto los trabajadores como los patronos unos de otros, colaborar con el bien común, tanto
el gobierno como trabajadores y empresarios. Y por último, bueno, pues la subsidiariedad de la que ya hemos hablado y para la cual es necesario que existan asociaciones, porque si no existen asociaciones no se puede participar. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos hoy en día es el crecimiento del papel del Estado, que lo ha absorbido absolutamente todo, y aunque lo ha señalado un poquito José Ignacio, a mí me ha llamado mucho la atención que el Papa León XIII, cuando indica que hay que atender pues, a los trabajadores que caen enfermos o que tienen un accidente laboral y por tanto no pueden seguir trabajando, pues hoy en día todos invocamos pues, el Estado. El Estado tiene que resolver esto. ¿Pero por qué el Estado lo tiene que resolver? Pues, porque el Estado está trayendo tal cantidad de recursos a través de las cargas sociales, de nuestros salarios y de las contribuciones de la empresa que, bueno, lógicamente es el quien lo tendría que asumir. Pero también hay otras soluciones que es que la propia sociedad se pudiera autoorganizar y con esos recursos que el Estado ahora mismo nos está sacando, pudiéramos pues crear mutuas o crear otro tipo de soluciones más sociales, ¿no? Aquí no es que la encíclica aborde una solución en concreta, pero sí que habla la necesidad de que en caso de accidentes fortuitos las propias asociaciones tengan su papel. O sea, que estamos hablando de una mentalidad muy diferente a la actual, ¿no? Actualmente todo queremos que lo haga el Estado, que es verdad porque nos quita antes los recursos, con lo cual también es de esperar que haga algo más de lo que hacía antes, pero por otra parte, también a veces quizá hay que ver cómo el dinamismo de la sociedad puede crear recursos que son más eficientes, ¿no? Si los gestiona adecuadamente. Es curioso lo que estás diciendo, José, porque es verdad y hay un ejemplo, iba a decir reciente, para los que somos muy mayores es reciente, es el ejemplo de la mutua de la Telefónica, que fue absorbido por el Estado, pero una mutua excelente, que atendía todas las necesidades de los empleados de la Telefónica. Incluso más allá de lo que la Seguridad Social, mucho más allá, podía ofrecerles. Bueno, pues la absorbió el Estado dentro de sus brazos absorbentes, como los pulpos, y destrozó. Y lo estamos viendo en cantidad de... Y la sociedad civil, si se organiza, si la dejan organizarse, realmente tiene recursos más que suficientes para salir adelante. Por eso dice la encíclica en un momento determinado que el Estado no tiene autoridad sobre estas asociaciones. No tiene autoridad, porque la asociación es un derecho natural. Es importante, por eso insiste mucho en la formación, en el aspecto religioso, en la trascendencia del hombre, en la doctrina de la Iglesia, porque es ahí donde está todo. Por eso nosotros defendemos la doctrina social de la Iglesia, porque es que están las soluciones ahí metidas. El derecho de asociación es un derecho natural, en el que el Estado no puede intervenir. Y estamos pues en la situación en la que estamos actualmente. Y luego, claro, dice, hombre, los católicos no lo tenéis muy claro, no lo tenemos muy claro en las asociaciones que se están creando al efecto, que eran sindicatos, normalmente sindicatos de izquierdas, marxistas, en donde la religión no tenía cabida. Pues el Papa denuncia esta situación y dice, oye, pues tendremos que organizarnos nosotros como católicos, que además podremos aportar mucho a la sociedad como asociaciones católicas. Y dice cosas que facilitarían asociación a los católicos, por supuesto, y que aportarían soluciones razonables a la propia sociedad. Y absorberían sociedad y podrían ser asociaciones que pudieran facilitar pues la vida a aquellos que hayan perdido un trabajo, a aquellos que se sientan perseguidos en su propio trabajo o explotados. Y él habla de este tipo de relaciones de asociaciones de origen católico que podrían aportar, además del beneficio para sus asociados, un beneficio enorme para la propia sociedad. Bueno, pues yo no sé si nos queda algo más que ir. Vamos ya terminando, son 28. Todos aquellos que queráis hacer una pregunta, la podéis hacer haciendo clic en la mano que tenéis ahí en vuestra pantalla. Y si no, pues también nos la podéis plantear en los chats. Porque como esta conferencia la vamos a subir a YouTube y la subiremos a los chats, pues probablemente surjan también algunas cuestiones en la... María del Mar, en un momentito también te vamos a dar la palabra, que es una pregunta que nos vas a hacer. Bueno, pues si tenemos alguna cosa más que aportar o le damos la palabra a María del Mar. Yo creo que le damos la palabra a María del Mar, ¿no? Vamos a ver. María del Mar, tienes que activar el micrófono. En la parte de abajo donde está el micrófono, activarlo. Activa el micrófono, María del Mar.
Ya. ¿Me oís? Ya. Adelante, Sí, te oímos perfectamente. Marimar. Bueno, primero muchas gracias por la conferencia. Yo no conocía la encíclica y tenía interés en ello. Me han surgido dos cuestiones. Una de ellas es si la encíclica también trata sobre las obligaciones y responsabilidades de los trabajadores. Y una pregunta es, ¿coincide con la época en la que aparece el liberalismo? Por si hay, o sea, si es así, mi pregunta es cómo lo aborda o cómo lo analiza. Gracias, Marimar. José, ¿contestáis o cómo? Bueno, simplemente, vamos, habla efectivamente de la situación de trabajadores y empresarios. Sí que es verdad que la encíclica, como hemos descrito antes, digamos que señala más los problemas, porque eran más graves, de los trabajadores y por tanto aborda más las injusticias que están sufriendo, pero indudablemente también habla de sus deberes, ¿no? El primero de todos, el que cada uno es responsable de su propio desarrollo. Yo creo que esto lo deja bastante claro, que al final no hay que buscar una solución en otro, que el Estado me resuelva los problemas o que mi patrono me resuelva los problemas y me trate dignamente, sino que yo soy el primer responsable de salir adelante. Eso lo deja bien claro cuando indica que nadie puede esperar un mundo ideal o un mundo en donde no exista el dolor o no existan las dificultades o las adversidades. También habla, lógicamente, de respetar las propias obligaciones, de que no existan huelgas injustas y otro tipo de cosas, pero creo que efectivamente la encíclica se centra más en los derechos de los trabajadores. Y respecto al liberalismo, pues hay que ver qué consideramos por liberalismo, porque si hablamos del liberalismo de Locke o del liberalismo de Hobbes, pues lógicamente es muy anterior, ¿no?, a esta encíclica. Entonces hay que tener cuidado cuando ya se habla de liberalismo porque no sabemos de qué estamos hablando, si es de respeto a la libertad, si es de... Entonces pues yo no me atrevería a responder esa pregunta porque creo que se podría responder casi en una tesis doctoral. Pero yo creo que no, que esta encíclica no nace en el momento en que nace el liberalismo, ¿no? Es de acuerdo completamente, José, pero también es verdad que si no de un modo explícito, sí de un modo implícito, hace afirmaciones que normalmente los liberales no aceptan. Por ejemplo, la intervención del Estado. El libre acuerdo normalmente, de una manera general, el liberal dice, no, el Estado no debe participar, debe dejar que nosotros nos organicemos. Las asociaciones no valen para nada. En general, el liberalismo está contra el Estado, en ese sentido, y está contra las asociaciones, dice el individuo es libre y cada uno es libre de hacerlo. Entonces, en ese sentido, la encíclica sí tiene críticas no solapadas, sino directas contra estos aspectos que el liberalismo considera como sagrados, ¿no? Por lo tanto, en algún caso también se ha dicho que la Rerum Novarum está contra el liberalismo y contra el marxismo. No denuncia el liberalismo tal cual, como decía José, un tipo concreto de liberalismo, pero sí da unos principios que luego van a ser, que luego San Juan Pablo II, en solicitud de Rey Socialis, también lo dice. La doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía contra el liberalismo y contra el marxismo. Es toda no es una tercera vía política, pero sí condena, digamos, estas dos modalidades, aunque no estén muy claras la definición de ellas, ¿no? Bueno, es que yo creo que la clave precisamente, está en lo que acabas de decir tú, Javier, que la doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía entre marxismo y capitalismo, porque es que la doctrina social de la Iglesia no es una ideología, es teología y especialmente teología moral. Luego, entonces, no le podemos pedir a la doctrina social de la Iglesia que nos hable de cuáles son los regímenes políticos más adecuados. Ahí no se mete, no nos da soluciones técnicas. Bueno, que yo recuerde, de los pocos papas que hablaban en una encíclica de algún régimen político fue Juan Pablo II, que hablaba de la democracia. Bueno, diciendo que era válida siempre y cuando se cumpliesen una serie de requisitos, que por cierto normalmente no se cumplen. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Sí, voy a dar la palabra a Luis Alberto.
Adelante, Luis Alberto. Y si no se anima, pues a Marcos. Luis Sí, Alberto, adelante. buenas noches, saludándolo después de no verlo muchos días. Sí, tenemos una encíclica que tiene 134, 135 años de recorrido. Han pasado muchas cosas en el mundo. No podemos decir, comparar los tiempos. En tiempo pasado, un solo hombre podía alimentar a su familia. Un solo hombre podía alimentar a su familia. No habían los lujos, ni habían todas las cargas que ahora nos pone, televisión, esto. Una cantidad de cosas que no son necesarias para vivir, pero no las teníamos, ¿sí? Y con poquito dinero, el padre de familia ayudaba en su casa y vivían, comían. El hermano tenía que coger la ropa del mayor, del menor, iban supliéndose. No eran las mismas circunstancias y la vida no era igual. No había el lujo del coche, había muchas cosas que no eran, sí, normales dentro de lo que es allí cuando se forma el problema de los obreros, que los obreros no van a la iglesia. ¿Por qué no van? Porque Mar los apartó una lucha perenne entre la iglesia y el marxismo, una lucha perenne, pero que no ha llegado a darnos ninguna solución. Seguimos iguales, los marxistas siguen mandando, los socialistas siguen mandando y siguen metiéndose en todos los países del mundo y haciendo desastres, empobreciendo más a la población. Entonces no sé hasta dónde todo esto de la doctrina, de la Rerum Novarum, pues se puede llevar. La iglesia creo que le ha faltado fuerza, que apoyarse en todos estos papas que han escrito y han visto la vida de una manera futura. Porque Luis Alberto, ¿concretas un poco la pregunta que nos quieres hacer? Sí, eso le estoy preguntando. ¿Qué ha hecho la iglesia para poder solucionar todo esto? Ajá. Con el enfrentamiento que se procuró en esa? No tenemos ninguna respuesta, no hay respuesta por parte de la iglesia y seguimos iguales, no hay nada. ¿Sí? Entonces, eso es. ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho para aplicar todas esas cosas que les dio el Papa León XIII? Pues Ignacio, José, ¿qué veis? Sí, bueno, pues vamos a ver, Luis Alberto. Sí, la Iglesia ha hecho muchas cosas, hombre. Yo creo que hay encíclicas de bastantes papas donde se ha condenado, la primera es la que estamos viendo hoy, la Rerum Novarum, donde se ha condenado taxativamente lo que es el socialismo, pero sí es cierto que el marxismo se ha extendido, desgraciadamente, como una mancha de aceite por todo el mundo, por muchos países, y bueno, pues es una ideología que ha acaparado bastante población. No es fácil dar una respuesta desde la Iglesia, pero también es cierto que hay algunas ocasiones en las que, y yo me referiría fundamentalmente a las conferencias episcopales y concretamente a la española, en que a veces, bueno, son muy políticamente correctos. Y yo creo que más de una vez las conferencias episcopales deberían de ser más claros y ser más valientes. Bueno, no tienen por qué ser más valientes, pero sí más claros. Entre otras cosas porque los cristianos necesitamos que nos aclaren cosas. Entonces, desde ese punto de vista, Luis Alberto, te doy una de cal y otra de arena. Sí se han hecho cosas, ha habido respuestas fundamentalmente por parte de los papas en las encíclicas, pero luego yo he echado en falta que los estamentos de la Iglesia algunas veces tienen que ser más claros y más rotundos en determinadas cuestiones. Marcos, adelante. Dale al micrófono, por favor. Ahí está.
No, yo nada más que recordar que en una ocasión, hablando de la encíclica esta, no sé si la anterior reunión o a la anterior, comenté que la Iglesia, la Rerum Novarum, el Papa León XIII ya nos dio la pista cuando decía, y además lo has comentado tú, Javier, la ayuda mutua entre los trabajadores, el apoyar el asociacionismo católico. Y yo creo que la Iglesia, y sí, en aquella época lo tomó muy en serio, ¿eh? Lo tomó muy en serio porque, repito lo que dije en aquella ocasión, tenemos el modelo. En los círculos católicos que había en todos los pueblos, era eso, ayudarse mutuamente cuando pasaba algo. Aquí estaban los demás para echar una mano en lo que fuere. Luego, esos círculos católicos se fueron creciendo y aparecieron cajas rurales para dar dinero fácil a los trabajadores del campo, que eran los que eran más necesitados. Entonces, yo creo que la Iglesia nos ha dado ya el modelo a seguir. Solo falta recoger el testigo. Es decir, este es el modelo, vamos a intentar hacer algo. Porque en vista de que los sindicatos no nos sirven, está claro, no nos sirven, pues habrá que hacer algo, como tú decías, Javier, apoyándonos en la Rerum Novarum, pues en la ayuda mutua entre católicos. En el tipo de asociacionismo, que es justamente la sociedad civil la que debe de dar ese paso. Es lo que opino yo. Sí, efectivamente, yo creo que la pregunta de Luis Alberto era una autopregunta, porque cuando preguntamos qué es lo que la Iglesia hace, estamos diciendo qué es lo que hacemos, porque, bueno, igual hay alguno que no es bautizado, ¿eh? En ese caso no, pero los bautizados somos Iglesia. Es decir, no es el Papa y los obispos los que son Iglesia y los demás somos otra cosa por ahí, que no sabemos bien lo que es. No, somos Iglesia, tan Iglesia como el Papa. No es que el Papa sea más Iglesia que tú o que yo. Cualquier bautizado es igual de Iglesia que el Papa y tiene, por tanto, su responsabilidad. La responsabilidad del Papa es verdad que es iluminarnos con la doctrina, pero ejecutarla nos corresponde a nosotros. Entonces, que a lo mejor puedan ser más proclives en cuanto a doctrina. Bien, León XIII, desde luego, no pecó, como nos ha explicado Javier al principio, de darnos doctrina. Y quizás sería muy interesante el leerla. No solamente esta encíclica Rerum Novarum, sino las que ha señalado Javier de doctrina política y de otro tipo. Y yo creo que la pregunta de Luis Alberto es muy, muy adecuada, pero para nosotros, porque somos los que tenemos que ejecutar, ¿no? esa doctrina social. Muy bien, bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos pensando en dejarlo, esperando que esta charla haya servido para conocer un poco más la doctrina, la encíclica, profundizar también en la época en la que se dio. Cada uno de nosotros nos podemos hacer esos paralelismos que ya el Papa León XIV ha hecho, ¿no? Es decir, León XIII se encontró con la revolución industrial primera y yo me encuentro con la revolución industrial de la inteligencia artificial. Bueno, hay sus paralelismos, sus aspectos, digamos, similares, pero bueno, cada uno podemos hacer nuestra propia reflexión y podemos hacer nuestro propio examen de conciencia, como dice José, porque todos, en definitiva, somos Iglesia. Yo quería terminar leyendo un poco algunos aspectos de lo que el Papa dice en el epílogo, al final de todo. Y dice que se ciña cada cual a la parte que le corresponde. Apliquen la providencia de las leyes y de las instituciones los que gobiernan las naciones. Recuerden sus deberes los ricos y los patronos. Y esfuércense razonablemente los proletarios. La religión es la única que puede curar radicalmente el mal. Por lo que respecta a la Iglesia, dice, nunca ni bajo ningún aspecto regateará su esfuerzo. No cesen de inculcar en todos los hombres de cualquier clase social las máximas de la vida tomadas del Evangelio. Luchen con todas las fuerzas a su alcance por la salvación de los pueblos. Afánense por conservar en sí mismos e inculcar a los demás, desde los más altos hasta los más humildes, la caridad. Y con esto yo creo que damos por terminada esta sesión, que la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y en los chats que vamos a difundir quizá mañana ya. Pues si no hay otra cosa, nos despedimos. José Ignacio, si queréis aportar algo más para finalizar.
Nada, dar las gracias a todos los que han asistido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y buenas tardes a todos.